Hola, hoy en EVE Educativo te estaré contando sobre la historia de la antigua Grecia. Los antiguos griegos, también conocidos como helenos, fueron una civilización que floreció en la península griega y en las islas del mar Egeo, desde el 3000 a.C. hasta el 146 a.C., cuando fueron conquistados por los romanos. El mundo griego antiguo está formado por el conjunto de territorios: Grecia, Asia Menor, Magna Grecia, Mar Negro, norte de África y Mediterráneo occidental. Pero el núcleo principal de la cultura helénica se concentrará en la Grecia continental, en la que se podrán distinguir tres grandes regiones: la septentrional, que terminará al sur con la línea que une al Golfo de Ambracia con las Termópilas; la central, que se extenderá hasta el Istmo de Corintio; y la meridional, la península del Peloponeso. La historia de la antigua Grecia se divide en periodos. Sin embargo, antes de hablar sobre ello, recordemos que antes de la aparición de la civilización griega en la región, desde el Paleolítico ya se practicaba la agricultura, según muestran los hallazgos en las cuevas de Petralona y Framti. Hacia el 7000 a.C., alrededor del 6000 a.C., en los albores del Neolítico, se caracterizaba por los asentamientos permanentes, principalmente en el norte de Grecia, Tesalia, Macedonia y Cesclo, entre otros. La domesticación de animales y los avances en el desarrollo de la agricultura, cuyas migraciones se cree que se produjeron desde Anatolia. La civilización cicládica floreció en las islas del mar Egeo, en la cultura arqueológica de la Edad de Bronce y Cobre, en las islas Cícladas, entre 3300 y 1100 a.C. Es una civilización prehelénica y ofrece la evidencia más temprana de presencia humana continuada en la región. La civilización cicládica se dividió en tres periodos: cicládico antiguo, medio y tardío. Durante su auge, la civilización desarrolló el arte y la arquitectura. La gente vivía de la pesca y el comercio. La civilización cicládica se superpone y finalmente se fusiona con la civilización minoica y la micénica. Civilización minoica se desarrolló entre 2700 y 1200 a.C. en la isla de Creta, en el mar Egeo. Gracias a su dominio del mar y su riqueza basada en su próspero comercio, fue una sociedad muy rica debido a su agricultura, ganadería y artesanía. Un ejemplo de la prosperidad de esta civilización es el legendario Palacio de Knossos, la sede del poderío comercial y político de Creta y del rey Minos. La civilización minoica toma su nombre precisamente por el antiguo rey Minos. El Palacio de Festos y el Palacio de Maia eran centros administrativos y culturales, y su arquitectura incluía laberintos y sofisticados sistemas de plomería, lo que sugiere una sociedad avanzada para su época. La civilización minoica desarrolló su propio sistema de escritura, conocido como lineal A. Aunque no se ha descifrado, se han encontrado inscripciones en lineal A en cerámica y otros objetos. Esto sugiere que los minoicos tenían un sistema de escritura, pero su lengua y contenido siguen siendo un misterio en gran medida. Realizaron avances en la construcción de barcos, la cerámica de la construcción, las artes, la ciencia y las guerras. Los antiguos historiadores reconocían a rey Minos como el primero en crear una flota, con la cual colonizó las islas Cícladas. Según la evidencia arqueológica y geológica presente en la isla de Creta, indica que el declive de esta civilización se debió a una combinación de factores. Algunos sugieren que fue producto de la deforestación producida por el uso excesivo de la tierra, lo cual causó una caída económica y un colapso interno. Hay quienes dicen que fueron invadidos por los micénicos. Como última causa probable de la caída de la civilización minoica, se reconoce la erupción del volcán en la isla cercana de Tera, actual Santorini, alrededor del 1600 a.C., así como el tsunami que se produjo como resultado. La isla de Creta quedó devastada. A menudo se menciona este evento como la fuente de inspiración del mito de Atlantis en los diálogos platónicos Critias y Timeo. La civilización micénica y sus dioses se desarrolló en la Grecia continental y en algunas islas del mar Egeo, alrededor del 1900 a 1110 a.C. Micena fue el principal centro político, económico y militar y dio nombre a su civilización, situada en la península del Peloponeso. La civilización micénica es reconocida generalmente como el inicio de la cultura griega, aunque no conocemos prácticamente nada acerca de los micénicos, a excepción de lo que podemos dilucidar a través de los hallazgos arqueológicos y los relatos homéricos de su guerra con Troya, documentados en la Ilíada. La civilización micénica se caracterizó por sus fortificaciones, incluyendo las enormes murallas ciclópeas, que rodeaban ciudades como Micenas y Tirinto. Desarrollaron un sistema de escritura conocido como lineal B, utilizado para llevar registros administrativos y comerciales en tablillas de arcilla, y utilizado para representar una forma arcaica del griego, y el desarrollo de los ritos religiosos. Es probable que los micénicos hayan sufrido una importante influencia del culto minoico a la madre tierra y los dioses celestiales, lo cual a su vez le dio forma al panteón griego clásico. Los poemas épicos como la Ilíada y la Odisea, atribuidos a Homero, narran eventos relacionados con la civilización micénica y desempeñaron un papel fundamental en la formación
formación de la identidad griega. Aún se desconoce el declive de la civilización micénica. Sin embargo, de lo que se especula, alrededor del 1100 a.C., cerca del colapso de la Edad de Bronce, las grandes ciudades micénicas del sudeste griego fueron abandonadas y, según algunos, su civilización fue destruida por la invasión de los griegos dóricos. Lo que sí parece claro es que, luego de lo que se conoce como la Edad Oscura de Grecia, aproximadamente 1100-800 a.C., llamada así por la ausencia de documentos escritos, fue un periodo que surgió entre la caída de la civilización micénica y precede al surgimiento de la cultura griega, que se observa en el periodo arcaico. Durante este tiempo, la civilización griega experimentó un declive significativo en términos de economía, población y organización política y social. Sin embargo, fue durante este periodo que los griegos adoptaron el alfabeto fenicio, lo que permitió el desarrollo de la literatura griega y la documentación de su historia y cultura. Por otro lado, se estaba llevando a cabo la colonización griega de gran parte de Asia Menor y las islas que rodean la Grecia continental, al mismo tiempo que se producían grandes avances culturales. Ya desde el 585 a.C., el primer filósofo griego, Tales de Mileto, realizaba investigaciones que hoy en día llamaríamos científicas en la costa de Asia Menor, y en esta región de colonias jónicas se desarrollarían importantes innovaciones en la filosofía y las matemáticas griegas. Periodo arcaico se desarrolló alrededor del 800 al 500 a.C. Es un periodo de transición entre la Edad Oscura griega y el periodo clásico griego. Se caracteriza por el reemplazo de las monarquías por repúblicas. Establecieron la ciudad-estado, polis. Se convirtieron en las unidades políticas y sociales fundamentales en la antigua Grecia. Cada poli era una entidad autónoma con su propio gobierno, leyes y ciudadanía. Ejemplos notables de polis en este periodo incluyen Atenas, Esparta, Corinto y Mileto, y la democracia comenzó a tomar forma, especialmente en Atenas. Se llevó a cabo la expansión colonial griega en el Mediterráneo y el Mar Negro. Fundaron colonias en lugares como Sicilia, Italia del Sur, el Mar Negro y el norte de África. Esta expansión colonial llevó a la difusión de la cultura griega y al establecimiento de rutas comerciales importantes. Desarrollaron el alfabeto griego, adaptando el alfabeto basado en el fenicio. Desarrollaron el alfabeto griego, que se convirtió en la base de la escritura griega clásica y, posteriormente, en el alfabeto utilizado en gran parte del mundo occidental. También fue un periodo de grandes avances en el arte y la literatura griega. Los poetas como Homero y Hesíodo dejaron una marca imborrable en la cultura griega. Durante este periodo se escribieron y se recitaron poesías épicas como la Ilíada y la Odisea, atribuidas a Homero. También surgieron poetas líricos como Safo y Píndaro, que escribieron poesía lírica sobre temas personales y emocionales. El arte y la arquitectura griega se caracterizan por el desarrollo de estilos como el kuros, esculturas masculinas, y el core, esculturas femeninas. También se construyeron templos y edificios de mayor importancia, como el templo de Artemisa en Efeso y el templo de Hera en Olimpia. Los estilos de arte y arquitectura desarrollados durante este tiempo sentaron las bases para el periodo clásico. La institución de leyes, las reformas de Drácon en Atenas, la creación de la festividad de las Panateneas, la aparición de cerámica y esculturas con características propias griegas y la fabricación de las primeras monedas en el reino insular de Ginia, esto allanó el camino para el florecimiento del periodo clásico de la antigua Grecia. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y darle me gusta. El periodo clásico se desarrolló alrededor del 500 al 323 a.C. Comprende el periodo desde la victoria griega en la batalla de Salamina hasta la muerte de Alejandro Magno. Es a menudo considerado como la edad de oro de la civilización griega. Durante este periodo, Atenas y Esparta se convirtieron en las ciudades-estados más poderosas de Grecia. Fue un periodo de grandes logros en la política, la filosofía, el arte y la ciencia. Este fue el siglo de oro de Atenas, cuando Pericles inició la construcción de la Acrópolis y pronunció su famoso discurso fúnebre en honor de los hombres que murieron defendiendo a Grecia en la batalla de Maratón. En el 490 a.C., Grecia llegó a lo más alto en casi todas las áreas del conocimiento humano. Este periodo durante el cual florecieron las artes y la filosofía de la antigüedad, con pensadores y artistas como Fidias, Platón, Aristófanes y Sócrates, entre otros. Leonidas y sus 300 espartanos cayeron en la batalla de las Termópilas en el mismo año, 480 a.C. Temístocles consiguió la victoria ante una flota persa superior en la batalla de Salamina, lo que condujo a la derrota final de los persas en la batalla de Platea en el 479 a.C. Para contextualizar, debido a la próspera economía y el desarrollo político de las polis, a finales del siglo VI se vieron amenazadas por el imperio persa. Todas las polis griegas dirigidas por Atenas acudieron a la defensa de las ciudades de la costa de Asia Menor, dando inicio al enfrentamiento entre griegos y persas. A esto se le llamó guerras médicas, llevadas a cabo entre
492 al 449 a.C. En primera instancia, los griegos vencieron a los persas en la llanura de Maratón, pero cuya derrota persa solo fue el inicio de la invasión de dimensiones bíblicas que estaba por llegar en los tiempos de Jerjes y Leónidas. Posteriormente, los griegos fueron derrotados en la batalla de las Termópilas. Los atenienses se replegaron y poco después consiguieron derrotar definitivamente a los persas en la batalla naval de Salamina. Al año siguiente, los persas fueron de nuevo vencidos en Platea y posteriormente la flota griega destruyó en la costa jónica al resto del ejército persa. La guerra concluyó definitivamente en el 448 con la paz de Calias, en la que Persia reconoció la hegemonía de Atenas en el Egeo. En el 460 a.C., Pericles fue nombrado máximo dirigente de la ciudad de Atenas. Con la victoria obtenida sobre los persas, Atenas se convirtió en la poli más poderosa de toda la Helade. Desarrolló el proceso de democratización política iniciado anteriormente y activó la vida económica y cultural. Embelleció Atenas con la reconstrucción de su Acrópolis, una ciudadela en la que se encontraba el Partenón, el Erecteion, el templo de Atenea Nike y cuyas obras fueron dirigidas por Fidías, el principal arquitecto y escultor de la época. 431 al 404 a.C. Atenas y Esparta iniciaron un enfrentamiento al cual se le llamó Guerra del Peloponeso y cuyo conflicto arrastró a sus polis aliadas correspondientes. Ambas representaban modelos sociales y políticos diferentes. Atenas y sus aliados formó la Liga de Delos, quien defendía una cultura basada en el amor, el arte, la filosofía y la democracia. Esparta y sus aliados, por el contrario, se unió a la Liga del Peloponeso, quien defendía un poder oligárquico, una sociedad aristocrática y una forma de vida por y para la guerra. Estas diferencias estallaron por intereses comunes en los territorios del sur de Italia y Sicilia, conflictos que debilitaron a Atenas. En el 405, Esparta cortó las provisiones de grano del Helesponto a Atenas. Obligada a atacar, la armada ateniense fue vencida por los espartanos, bajo el mando de Lisandro en Egospótamos. En el 404, Atenas demandó la paz y Esparta dictó un acuerdo severo. Atenas perdió sus murallas y su armada y todas sus posiciones en ultramar, y comenzó el gobierno de los 30 tiranos. Pero lo más grave de este conflicto fue el debilitamiento del conjunto de las polis griegas, que fue aprovechado por Macedonia para aumentar su expansión. Los conflictos internos entre las polis por liberarse del yugo espartano conllevó a la expansión de Macedonia, quien para la llegada de Alejandro Magno ya había conquistado ciudades griegas, unificándolas bajo el poder de Macedonia. Alejandro Magno es heredero de Filipo, quien fue asesinado por los persas. Magno continuó la guerra y derrotó a Darío III de Persia, desmantelando a la dinastía aqueménida y anexándola a Macedonia. Entre sus conquistas logró expandirse por Egipto, a través de Asia Menor, Persia y finalmente la India. Alejandro extendió los ideales de la civilización griega en sus conquistas y al hacerlo transmitió el arte, la filosofía, la cultura y la lengua de Grecia a cada región con la que tuvo contacto. Esto llevó a la mezcla de culturas y al surgimiento de la cultura helenística, que influye en gran medida en Oriente y Occidente. En el 323 a.C. Alejandro murió y su vasto imperio fue dividido entre 4 de sus generales. Esto dio inicio al periodo helenístico, que abarca desde el 323 al 31 a.C., durante el cual la cultura y el pensamiento griego se volvieron predominantes en los diversos territorios que estaban bajo la influencia de estos generales. Fue un periodo de fusión cultural y de grandes logros en la ciencia, la filosofía y las artes. Sin embargo, también fue un tiempo de declive político para las ciudades-estado griegas, que finalmente cayeron bajo el dominio romano. La guerra de los diadocos, es decir, el nombre que se le dio a los sucesores de Alejandro Magno, causó que para el 168 a.C. Macedonia fuera derrotada en la batalla de Pydna por el ejército romano. Grecia quedó bajo la influencia de Roma. En el 146 la región fue convertida en un protectorado de Roma y los romanos comenzaron a adoptar la moda, filosofía y hasta cierto punto la idiosincrasia de los griegos. En el 31 a.C. la victoria romana sobre Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Asio les permitió a los romanos quedarse con el control de Egipto y todo rastro de civilización griega quedó bajo el dominio de Roma. En la Grecia romana la herencia cultural será asimilada por el mundo romano, surgiendo con la fusión de estas dos culturas lo que se conoce como cultura clásica, fundamento de la civilización occidental. De hecho, la cultura romana pasó a ser una cultura grecorromana. En el 476 d.C., tras la destrucción del Imperio Romano de Occidente por las invasiones bárbaras, Grecia fue invadida y saqueada. Aunque permaneció dentro del Imperio Romano de Oriente, asumió una posición más marginal y muchas de sus ciudades iniciaron un proceso gradual de decadencia. Hasta la conquista del Imperio Otomano en 1453, Grecia siguió siendo
siendo un baluarte para el cristianismo. Los turcos dominaron toda Grecia hasta las primeras décadas del siglo XIX. En 1821, con la Guerra de la Independencia griega, los griegos declararon la soberanía del país, que no se consiguió oficialmente hasta 1829. En la Primera Guerra Mundial, Grecia se une a los vencedores y consigue ganar extensión territorial hacia el este. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, Grecia es liberada de los nazis alemanes, pero se ve afectada por una larga guerra civil. En 1974 vuelve a la democracia. Comienza el proceso que lleva a la integración de Grecia en la comunidad europea. La antigua Grecia es considerada la cuna de la civilización occidental. Su influencia en la cultura, la política, la filosofía y las artes perdura hasta nuestros días. Los antiguos griegos dejaron un legado de conocimientos y descubrimientos que han moldeado nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Esto fue todo. Si te gustó este video, suscríbete y dale me gusta. Y ya sabes, si tienes algo que decirnos, déjanos saber en los comentarios.